Ok, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. ¿Nos podría platicar un poco de qué iniciativas se han hecho? Ok, por parte de un servidor, Arturo de la Garza, diputado por Morena, se han presentado ya 8 iniciativas, la mayoría enfocadas en temas de transparencia, de anticorrupción y de justicia social. Podríamos decir que ya triunfamos en una que fue el lunes, que se aprobó por unanimidad en el Pleno, en donde estamos protegiendo a los adultos mayores del posible tarifazo que se pueda dar. Es el primer logro que ha tenido la primera bancada de Morena en Nuevo León. Ya salió en nada más de que se publique y ya estamos protegiendo un grupo vulnerable, que somos a los que venimos a representar los diputados de Morena. En cuanto a transparencia, en anticorrupción, son temas en donde nosotros estamos incentivando a, a los servidores públicos, pero también como a la gente, a que denuncien actos de corrupción. Y en caso de ser servidores públicos, los protejamos en el mismo trabajo y se les dé la atención que necesiten para que no tengan represalias por culpa de haber hecho algo bueno, ¿no? Y también pues son las mejoras que se le están haciendo al sistema estatal anticorrupción y también temas de equidad de género, entre muchos otros. Digo, también incluye el medio ambiente, más en los tres que nos estamos enfocando son anticorrupción, transparencia, justicia social. Otras dos muy importantes: transparencia, vamos a transparentar todo el Congreso, todas las sesiones, todas las comisiones, todas las juntas. Ya no va a existir la puerta cerrada. Entonces, eso es algo muy importante porque ya realmente cumpliríamos con lo que se le llama un parlamento abierto. Eso en transparencia y pues en justicia social, algo que yo le digo mucho a mis compañeros diputados: hay que ser mucho más empáticos. ¿Y cómo? Pues ya quitando los privilegios que no merecemos ni nos tiene que dar la ciudadanía a los diputados. O sea, los seguros de gastos médicos mayores, entre otras prestaciones que llegas y te dan y pues antes no las teníamos. Entonces, ¿por qué te las tienen que dar? Es algo que se está haciendo a nivel nacional con Morena y aquí lo estamos replicando a nivel estatal. Muchas gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Eh, lo que le quería preguntar era, ¿qué ha beneficiado para Morena en cuanto a Nuevo León que Andrés Manuel haya ganado la presidencia? Pues bastante, porque somos la primer bancada de Morena en la historia de Nuevo León. Eso empujó a que seamos una bancada con 8 diputados. O sea, el ímpetu que tiene el ahora presidente Andrés Manuel durante campaña impulsó que tengamos esta muy importante presencia, ya que nosotros representamos a grupos que antes no tenían representación. Estamos luchando mucho por los derechos de las mujeres, estamos luchando mucho por temas que antes no se tocaban, como pueden ser desde el matrimonio igualitario hasta proteger a los grupos más vulnerables, que dicen: si bien te escoge una mayoría, pues sí, tienes que gobernar por las minorías, porque son los que no tienen voz en este proyecto y son a los que nosotros debemos de representar y dar esa misma voz. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Otra de las preguntas que tenemos es, explicando más a fondo tu primera respuesta, que era abrir las sesiones al público. Sí. y luchar por esas personas como los de adultos de tercera edad, que a lo mejor les puede pegar el tarifazo. ¿Nos puedes explicar un poquito más a detalle cuál es la estrategia o cómo lo van a lograr? Si va con algún video, con alguna entrevista o haciendo un... Pues mejor te cuento el proceso. Sí, que se llevó ante un inminente tarifazo que se ve venir en Nuevo León. Esperemos y se logre evitar. Entonces nosotros tenemos que ver por grupos, los grupos vulnerables. Aquí, en lo personal, yo tengo dos responsabilidades, que son los adultos mayores como los jóvenes, o sea, los estudiantes. Primero me enfoqué en el tema de los adultos mayores, ya que debatiendo aquí con mis compañeros diputados no son un grupo vulnerable. Sí, nada más que tú les afectas el bolsillo a alguien de 70 años o mayor y ya lo vuelves vulnerable. Un estudiante o un joven
tiene todavía la manera de desenvolverse, de buscar otras entradas, etcétera, pero es el grupo que sigue proteger, es por el que estamos trabajando. Se presenta la iniciativa por parte de un servidor en donde se les protege no nada más sobre alzas en el transporte, sino también contra otros tipos de violencia que antes no estaban protegidos, o sea, moral, psicológica, entre muchas otras cosas. Y de ahí se pasa a comisiones, se vota por unanimidad, se pasa a pleno y se vota por unanimidad. El problema ahí es que fue el lunes, o sea, el día 1 de abril, y tiene el Ejecutivo hasta 30 días para publicarlo. Entonces esperemos que lo publique y ya estamos haciendo la gestión, por supuesto, que lo publiquen antes de que se pueda dar ese pues, tarifazo, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué es necesario para elaborar esta iniciativa? Bueno, en cuanto a lo técnico, sí es algo muy complejo. Elaborar una iniciativa no es solamente una idea de un proyecto de ley, porque pues tienes que ver o sea, qué es lo que se va a modificar, qué ley, a qué comisión le corresponde y si es viable o no es viable, porque ahí tú puedes estar poniendo una iniciativa cada semana como diputado, tienes todo el derecho, incluso todos los días, nada más simplemente vas a llenar el rezago que hay. Yo lo que estoy haciendo ahorita con las 8 iniciativas que yo ya presenté en estos meses que llevamos, ahora, ¿qué es lo que sigue? El seguimiento ante las comisiones para ir con el presidente de cada comisión, explicárselas e impulsar el que ya se vote en comisión para que se pase a pleno y lograrlas, porque cuando hablamos de transparencia, hablamos de anticorrupción y hablamos de justicia social, sí es algo que es muy sensible con el tiempo, es algo que se tiene que hacer ya, son modificaciones que nos están pidiendo, o sea, los ciudadanos, los organismos, no, pero hasta un calendario nos pidieron en el tema de anticorrupción y los tenemos que cumplir. Yo me comprometí y se va a cumplir el calendario. Vamos a empezar por las modificaciones al sistema estatal anticorrupción y ya después con otras leyes que nos han pedido. Más yo los invito como ciudadanos también a que se involucren y pueden hacer su propia iniciativa. O sea, recárguense en mí, yo les ayudo con mucho gusto, pero si tienen una idea de un proyecto de reforma o de ley, aquí está abierta la Oficialía de Partes para recibir las iniciativas de los ciudadanos y pues se remiten a las comisiones tal cual como las de un diputado. Muchas gracias. Ok, ahorita que nos comentó que es necesario para elaborar esta iniciativa, ¿cómo va a conseguir eso que es necesario? Lo de que se logre la iniciativa en sí. Bueno, pues, ¿cómo se logra pasar una iniciativa? Aquí, ¿cuál es el común denominador? Pues todos estamos unidos en la lucha contra la corrupción, y más en Nuevo León, que es el número 2 en impunidad a nivel nacional. Es una pena, porque no podemos ser líderes en tantas cosas y decir, oye, en impunidad somos el número 2, y mientras exista impunidad va a existir la corrupción. Por eso, como presidente de la Comisión Anticorrupción, es algo que estoy yo luchando mucho para que ya se legisle, ya que existen figuras nuevas, por ejemplo la Fiscalía Autónoma, que ya cuenta con una fiscalía especializada para el combate a la corrupción y es un aliado. Entonces, ¿qué hacer para que pasen estas iniciativas? Estas iniciativas, obviamente, antes de presentarlas, nosotros como diputados se comparten entre sí, solamente digo para el estudio del mismo, estén o no estén de acuerdo, pero se comparten, es algo muy abierto, y después de presentarse es cuando ya se hace el llamado cabildeo, ¿no? Vas con los otros grupos parlamentarios y me dices, oye, pues nosotros tenemos este tema, yo sé que ustedes también tienen el tema de anticorrupción, ¿en qué sumamos? La comisión puede que esté de tu lado, o sea, en tu partido, más la iniciativa es nuestra y no, o sea, nada más hay que organizarnos
pues para poner una fecha y sacarla, ya que también hay veces que el tiempo lo tenemos en contra porque pues necesitamos una iniciativa porque se van a nombrar, por ejemplo, a los que van a ser miembros del Sistema Estatal Anticorrupción, pues hay que meterla antes y que se publique antes porque hay que hacerle muchas mejoras, porque el mismo sistema es algo nuevo, digo, lleva poco menos de un año, o bueno, un año aproximadamente ya. Es algo así de cómo se transita una iniciativa y cómo se logra ya después el voto en el pleno. Si no te molesta, yo te tengo una preguntita más, Claro. que es, tu iniciativa ya pasó, fue aprobada, la de apoyo a los adultos mayores, Sí. pero a la hora de la realidad, ¿cómo va a manejar el gobierno esa iniciativa? O sea, ¿a qué me refiero? Si lo van a manejar como un descuento para adultos mayores, como si vas hoy en día a un aeropuerto, después de 65 años tienes una tarifa especial, Ujú. o ese dinero lo va a absorber el gobierno como un gasto. No, acá no nos metimos con el presupuesto, que ahora corremos el riesgo de un veto, pero yo no creo que el gobernador quiera vetar el apoyo a los adultos mayores. Eso, digo, no lo creo muy viable, pero tiene él el derecho a hacerlo. Más se publica y ya publicándose, los adultos mayores se quedan con los beneficios que tienen actualmente sobre las tarifas en el transporte público. En algún incremento, ellos se quedan en lo que está al día de la publicación. Okay. O sea, no les está entregando un incentivo, nada más les está protegiendo con lo que ya estaba por ley a nivel estatal. Perfecto. Hablaste del sistema anticorrupción, pero nada más quería saber por información cuál es el sector económico de nuestro estado que es más corrupto o cuál industria y específicamente qué cosas van a regular para que la corrupción disminuya en esos sectores. Pues es que, como siempre yo lo he dicho, la corrupción es un acto bilateral. Nadie puede andar diciendo corruptos. A ver, la corrupción no se puede dar con uno mismo, o sea, con uno solo, ¿no? Uh-huh. Es de dos partes. Pero solamente el 20% de la corrupción en México es en el gobierno. El otro 80% es en la IP, por decirlo así. Por eso tenemos que cambiar la cultura de la legalidad de los mexicanos y tenemos que ya no ver algo normal. Si bien nosotros no somos corruptos, conocemos mucha gente que ve como algo normal ante una falta administrativa, que es lo más sencillo, haz de cuenta en ventanilla o con un policía o así, pues lo ven como algo de todos los días cuando en realidad el corrupto eres tú. Eres cómplice de ese policía. Y así es como se tiene que manejar, que sea de manera bilateral. O sea, yo soy honesto y entonces el servidor público es honesto. Ahora, ¿qué son los sectores que más se pueden prestar? Pues obviamente aquí si me preguntas sobre la parte del servicio público, sí tenemos nosotros que luchar contra la corrupción que se da desde intercambio de favores, de dinero, hasta la corrupción que se puede dar en cuanto a los nombramientos que se dan en personas que después van a ocupar cargos que regulan lo mismo, desde jueces, magistrados, hasta consejeros de transparencia, comisionados, de transparencia. Todo eso se tiene que cuidar para que tengamos a gente honesta, a gente leal, a gente honrada en esos puestos y ya poder en realidad combatir a la corrupción, acabar con la impunidad y pues siempre les he dicho, el mejor ejemplo se pone con uno mismo y se pone en casa siendo honesto, siendo congruente y pues nada más manejándonos de una manera honrada y de esa misma manera así no vas a prestar a que alguien haga un acto de corrupción contra ti. En la siguiente semana se va a presentar ya también una iniciativa por parte de un servidor en donde vamos a incentivar que los trámites administrativos no se presten
a corrupción, o sea, lo que les llamaba ahorita de ventanilla. ¿Por qué? Porque en donde siempre la gente sabe, aquí me van a pedir dinero, acá me van a pedir dinero, entonces vamos a hacer una campaña junto con tribunales administrativos, así como con la Fiscalía General, en donde diga, denuncia cuando veas un acto de corrupción. Y así ya el ciudadano sienta más confianza en que sí se van a perseguir a esos pues pseudo servidores públicos, porque pues son corruptos, en realidad no tienen nada que estar haciendo ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. No, muchas gracias por tomarse el tiempo, por venir. Aquí tienen su casa. En verdad los invito a que después desenvuelvan alguna iniciativa, reforma de ley, lo que se les ocurra. Yo les ayudo con muchísimo gusto, pero para que ustedes como ciudadanos vivan la experiencia de cómo todos podemos participar y cómo ahora, gracias a lo plural que es el Congreso,